y habíamos revisado lo que era el canto gregoriano y los inicios de la polifonía que se dio a finales de la Edad Media, más o menos en el siglo XII, siglo XIII. Habíamos visto el Ars Antica con Leonan y Perotán, y ahora vamos a ver un ejemplo del Ars Nova. El Ars Nova es una etapa posterior al Ars Antica de lo que es la polifonía y que da, digamos, que sirve como la preparación ideal a la forma polifónica excelsa y casi perfecta que se da en el Renacimiento. Esa es la preparación históricamente hablando, la evolución de la música. Vamos a escuchar del Ars Nova como forma musical polifónica de finales de la Edad Media, del compositor Guillermo de Macaut, de la Misa de Notre Dame, el Kyrie. El Kyrie es la parte central, la parte inicial de la misa. Y este Kyrie es una palabra griega que significa Señor. Y el texto es Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Escuchemos entonces de Guillermo de Macaut, el Kyrie de la Misa de Nuestra Señora de Notre Dame. Y dije, ¿por qué? Perdón, un momentito, algo ha pasado, un problemita de orden técnico. Disculpen. Antes de entrar entonces propiamente a la audición. Valga una explicación. Esta es una partitura coral. Acá tenemos las 4 voces que componen la polifonía exacta de un coro. 2 voces graves o masculinas y 2 voces agudas o femeninas. En este caso no cantan mujeres. Canta un contratenor, un tenor y 2 tiples o 2 voces agudas. Aquí está el Kyrie eleison, Christe eleison.
hemos entrado entonces de manera franca a la polifonía. Polifonía significa varios sonidos simultáneos a la vez. Bueno, vamos a redundar, ¿no? En el canto gregoriano, del canto gregoriano hacia atrás en el tiempo, todo era monódico, a una sola voz. En el Ars Nova, el Ars Antica, empieza propiamente la polifonía. Vamos a ver algunas diferencias importantes entre el Ars Nova y el Ars Antica. No olvidar que esto se produce acá en la Catedral de Notre Dame, la Catedral de París. Vamos a ver algunas diferencias. En el Ars Antica, en los siglos XII y XIII, se produce la polifonía, y la Ars Antica refiere a la música polifónica religiosa, excluye la música de trovadores y troveros, que veremos más adelante. Y el Ars Nova, que se da en el siglo XIV, ya prácticamente a portas del Renacimiento, la música adquiere mayor complejidad en ritmos y voces. Se replantea, obviamente, nuevas formas de ordenar esta forma de composición. Recordemos que en el Ars Antica había una nota pedal, to, y sobre esa nota pedal se establecían las voces, to, iban en terceras, básicamente terceras, en quintas, ¿no? Y la nota pedal, to, luego, to, to, lo, lo. Acá en el Ars Nova, como hemos podido ver, ya hay un desarrollo. Y acá tenemos un desarrollo de las voces más o menos como líneas melódicas independientes unas de otras, si se quiere, autónomas. Esto que estamos viendo en nuestro estudio corresponde a la música de la Edad Media, que fundamentalmente y casi exclusivamente fue religiosa por el carácter, digamos, hegemónico que ejerció la Iglesia Católica en toda Europa, ¿no? Pero no todo era música religiosa, siempre había música profana, música secular, digamos, ¿no? Esta música era tocada por básicamente tres tipos de músicos: los juglares, los trovadores y troveros, y los goliardos. ¿Qué son los juglares, los trovadores y los goliardos? Son músicos populares que hacían música no religiosa y que tenían características diferentes entre sí. El juglar era un artista ambulante, era un músico que cantaba en las plazas, en los parques, en los mercados, en la calle, y hacía un poco de música, un poco de saltimbanquis, un poco de gracia, era un cómico ambulante, ¿no? Y muchas veces cantaba y divertía a la gente solo por comida, ¿no? Se ganaba su dinero básicamente de esa manera. Los trovadores fueron básicamente gente noble, gente de mucho dinero, de familias nobles, pero que deseaban tener un desarrollo artístico como creación. Muchos de esos trovadores escribían su música y se los daban para que los juglares lo canten, aunque había unos trovadores que ellos mismos cantaban su música. Estamos hablando de los caballeros andantes, la época del feudalismo. Los goliardos era una especie de músicos muy interesantes que perdón, voy a cerrar un poquito aquí. Era una especie de músicos ambulantes, pero muy interesantes, que consistía en varones que habían sido expulsados del clero, de los claustros religiosos. Ellos querían ser sacerdotes o religiosos y habían sido expulsados por muchas razones. Entonces se dieron de nuevo en el mundo
Y al estar en el mundo, ellos percibieron que tenían una cultura superior al resto, eran instruidos, leían, conocían de filosofía, conocían de literatura, conocían de música. Entonces, ellos, su espíritu hedonista o afecto a la vida mundana, los llevó a vivir cantando y tenían una máxima en su vida. La temática de sus canciones era vino, mujeres y burla satírica a la sociedad. Vino, mujeres y burla satírica a la sociedad. Eran un poco admirados por el pueblo, pero despreciados por el clero. Vamos a escuchar de estos tres tipos de músicos como representantes de la música profana en el medioevo solamente a los goliardos. Los goliardos eran unos músicos absolutamente rendidos al placer de los sentidos, a la bebida, al juego, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un texto del Carmina Burana, que ojo, no hay que confundir el Carmina Burana que vamos a escuchar, que es una colección de cantos goliardos de los siglos XII y XIII, con el Carmina Burana de Karl Orff. Karl Orff fue un músico, compositor del siglo XX, pero que basó sus composiciones en estos textos, digamos, ¿no? Pero lo que vamos a escuchar es el Carmina Burana original de los siglos XII y XIII. Fíjense la letra de esto. Cuando en la taberna estamos, no nos importa qué seamos. Al placer nos dedicamos, pues solo por él sudamos. Todos beben. Bebe el papa, sin ninguna ley. Bebe el ama, el amo, el ejército, el clero. Bebe aquel, el siervo, la sierva. Todos beben. Todos beben. Y cuando están en la taberna, nadie tiene reparos en beber, ¿no? Dice, poco durarán las 106 monedas, ahí donde beben sin medida y sin recato con el alma alegre. O sea, no les importa el dinero, no les importa lo que hayan ganado. Quieren beber y divertirse y dedicarse al juego y a la diversión. Por ello nos denigran todas las gentes, pero por ello siempre estaremos indigentes. Pero sean confundidos quienes nos denigran y que entre todos los justos nunca sean contados. Entre los justos nunca sean contados. Escuchemos cómo suena la música de los goliardos. Unos músicos que se dedicaban a la buena vida. Hay un micrófono que está abierto. Muchas gracias, disculpen. Bien, entonces vamos con el canto de los goliardos, cuando estamos en la taberna. In taverna quando somos temporanos, principios del mundo, procreados, cui sempre risultados. Regagato in taverna, ovidumus destincerna, quotes topus unquerato, et loquar audiato. Quidam vindis pretenditum, sed in nodum quid moratum, estis quidam quidam fili vestium, quidam santis intum, ibi nullus timet mortem, sed pro arco nihil sortem. Primo produmata vini, hexac vivut liberti. Semellinum volcativis, conseguibunt et prominis, acer Christianis contum. In cui es profiteribus defuncti, et es prossaribus vanis, et es prominitibus infanis, et es proculatribus perversi. Noi es pro monacis dispersi, et es pro navegantibus, undeci es pro disfrutantibus, quodus es pro penitentibus, tredeci es pro iteragenti. Sandro regendibunt omnes fidel lege. Vivit terra, vivit terus, vivit fides, vivit plebis, vivit illa, vivit servus curacilla. Velox vivit videm, vivit albus, vivit videm, vivit constans, vivit vagus, vivit
realmente la pasaba muy bien. A decir de las pinturas y de los gráficos de la época, era un desenfreno total. Bueno, entonces debemos decir que en la época del medioevo no solamente se vivía de la música religiosa, sino también la música profana. Como en todas las épocas, en realidad, había una música que era no muy importante, pero que vivía, digamos, ¿no? Vivía cotidianamente. No muy importante en el sentido de que no estaba, era formalmente en los libros, ni en las colecciones de música, ni en las bibliotecas, ¿no? Pero era una música que estaba viva. Hemos dado por terminada la visión al medioevo. En resumen, medioevo, canto gregoriano. En resumen, medioevo, año 400 y pico al 1492. En resumen, a finales del medioevo emerge o aparece los primeros experimentos o descubrimientos o aproximaciones a la polifonía, que es la música que suena con varios sonidos simultáneos. Bien, ahora vamos a mirar la música en el Renacimiento. El Renacimiento es una edad, ¿no? Es una etapa de la historia que dura no mucho tiempo, de 1300 a 1600. Musicalmente hablando, ¿no? Musicalmente hablando, 1600. Ya les explicaré por qué. Entonces, aquí el mundo pierde un poco el interés, digamos, absoluto que reinó en el medioevo hacia Dios, ¿no? El centro de su ser ya no era Dios. La sociedad teocéntrica viró su mirada hacia el humano, hacia el ser humano, que empezó a creer en sus capacidades y a liberarse del yugo, en cierta forma, si lo quieren ver así, intelectual que le impuso 1000 años de una fe muy profunda, ¿no? En el aspecto de fe no se puede criticar, pero en el aspecto de los adelantos científicos hubo un estancamiento, digamos, ¿no? Dentro de ese contexto, la música, bueno, en general les voy a decir, dentro de los movimientos culturales que recorren toda una generación o toda una área geográfica, por ejemplo, Europa, dentro de los movimientos filosóficos o de pensamiento o culturales, la música siempre es uno de los últimos entes en adaptarse a los cambios. Por alguna razón, la música nunca está a la saga de los cambios, porque la música es un lenguaje no tan específico en lo que quiere decir, sino es una especie de metalenguaje. Entonces, simplemente no es muy lógico que ella dirija, ¿no? Que esté a la vanguardia de un movimiento, porque la música es algo etéreo, que no tiene una fuerza de convocatoria social como puede ser un pensamiento filosófico o en este caso religioso, ¿no? Bueno, con el cambio de mentalidad europea paulatina del medioevo al renacimiento, en la música se da fundamentalmente la franca, abierta y evidente y decidida forma musical imperante en el Renacimiento. ¿Cuál es? La textura polifónica. Algo ha pasado aquí, no lo puedo tener, pero vamos a hacerlo de esta manera. La textura polifónica. Muchas voces melódicas independientes, pero de importancia similar. De importancia similar. ¿Qué significa de importancia similar? Vamos a darnos cuenta que cuando suene la música que vamos a escuchar, ya no sabemos dónde empieza, dónde termina, o sea, es una maraña, ya no podemos seguir por la cantidad de voces que tiene y todas se parecen. A eso se llama importancia similar. Y les adelanto, en el barroco se da una cuestión de
de que ya la música ya no tiene la importancia similar, sino dentro de la polifonía barroca se distinguen las voces. Bueno, vamos al Renacimiento. Ejemplos de textura polifónica renacentista, cuya característica es que las voces todas tienen similar importancia y no se pueden distinguir a veces unas de otras, las vamos a ver en la obra de recordar ese nombre, Giovanni Perluigi Palestrina. Es el músico renacentista más importante en lo que se refiere a música religiosa. Escuchemos de la misa del Papa Marcelli, su Kyrie eleison. El Señor ten piedad. Como hemos podido notar, hay momentos en los cuales no sabemos dónde está la melodía por la cantidad de voces que intervienen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voces, pero hay obras mucho más exageradas, tienen 20, 30 voces de una sola composición. Entonces hay una especie de tejido, digamos, textura tan sobreabundada, digamos, de elementos autónomos que uno pierde cuándo está la melodía. Esa es una característica de la música renacentista. Tenemos que indicar también que estas figuras que vemos aquí se llaman cuadradas, que ya están en desuso. ¿Pero por qué está usando el director cuadradas? Porque el ritmo está 4 blancas. Entonces 4 blancas son 2 redondas, ¿no? Entonces a veces hay compases que necesitan llenarse en sus 4 blancas, entonces pongo una cuadrada, que significa 2 redondas. Esto como curiosidad, porque en realidad la cuadrada ya no se usa en realidad. Sigamos adelante. Vamos a escuchar un siguiente músico renacentista, ahora español, que se llama Tomás Luis de Victoria. Tomás Luis de Victoria es uno de los músicos españoles más importantes de toda la producción española, que es bastante decir. Escuchemos su Ave María. Tomás Luis de Victoria
No es considerado el músico renacentista religioso más importante, pero sin embargo podría haberlo sido, ¿no? No olvidemos y recordar esto que les voy a decir, estimados maestros. Giovanni Pierluigi de Palestrina. Palestrina fue un músico, el más importante, considerado el más importante músico religioso del Renacimiento. Muy bien, sigamos. Vamos a escuchar a otro músico del Renacimiento en un tema religioso, el español Tomás Luis de Victoria en su Ave María. Abajo estará el texto, en castellano. Ya la aplicación lo va a hacer. Bien, una característica también de la música polifónica del Renacimiento es que el carácter, o sea, el temperamento de la música no es extremo. No tenemos unos fortes, unos arrebatos de temperamentales, ¿no? No, la música del Renacimiento es más bien calma, calma, es la polifonía un poco recargada en su textura, pero no hay arrebatos de temperamento fuertes que ya se van a ver después en el barroco. Vamos a escuchar, por último, un último ejemplo de polifonía renacentista, escuchando del músico Juan de la Encina el coral motete. Motete es una forma polifónica para voces solistas, o para coro también puede ser, que se llama el yo les quiero confesar que yo me he preocupado de que no hayan en este curso menores de edad. Si hubieran menores de edad, no hubiera puesto esta canción. ¿A qué me estoy refiriendo? Esta canción es un poco audaz, un poco procaz, un poco avanzada en su sentido del humor, ¿ya? Pero es propia del Renacimiento, así que no hay nada de qué escandalizarse, pero hasta cierta forma da un poco de curiosidad pensar el sentido del humor de esa época. Cuidado con la letra. Guarda es un verbo que significa mira, observa. Guarda, no lo seas tú, ¿ya? Vamos a ver qué pasa acá. Quiero que leamos un poquito el texto para que estemos un poco en autos de lo que está sucediendo. Mira lo que dice aquí. Compadre, debes saber que la más buena mujer
Rabia siempre por oder. Hártala bien tú, harta bien la tuya tú. Como les digo, yo no quería que hubieran menores de edad, espero que no los haya. Pero si ustedes son buenos lectores y saben leer entre líneas, entenderán de qué se trata esto. Compadre, debes saber que la más buena mujer rabia siempre por oder. Harta bien la tuya tú. Y bueno, no voy a leer la segunda letra porque quiero que ya se hable sola. Escuchar, por favor, de Juan de la Encina, Cucú, Polifonía del Renacimiento, que de religiosa no tiene nada. Yo le llamaría sentido del humor renacentista. Cuando no lo seas tú. Compadre, debes saber que la más buena mujer rabia siempre y puede ser, harta bien la tuya tú. Guarda, no lo seas tú. Compadre, has de guardar para nunca encorrudar. Si tu mujer sale a mear, sal junto con ella tú. Guarda, no lo seas tú. Bueno, eso no hubiera pasado la censura en el siglo XXI. Pero ya ven ustedes en el siglo, ¿qué siglo? Siglo XV, se cantaba esto. Muy bien, vamos a continuar. Hemos dado por terminada la música en el Renacimiento, ¿no? En resumen, se logra el perfeccionamiento de la polifonía que a finales de la Edad Media fue, ¿cómo les puedo decir?, servida en bandeja para que ya los músicos del Renacimiento la desarrollaran, ¿no? El trabajo de experimentación y búsqueda de formas polifónicas ya fue dada a fines de la Edad Media, y con ese trabajo los renacentistas perfeccionaron la polifonía. Vamos a entrar a un periodo muy importante de la música, el barroco musical. El barroco musical, por razones y por criterios musicales, tiene un año de inicio, que es en 1600, y un año de término, que es en 1750. 1600 porque aquí nace la ópera, que es una forma musical, es una especie de teatro cantado, teatro musicalizado. Y 1750, el año en que muere Johann Sebastian Bach. Pero en líneas generales, el barroco, no solo musical, sino el barroco, es un periodo cultural y artístico que se inicia en Italia, recorre toda Europa y se desarrolla en Europa también. No solo no solo se impone en Europa, sino crece y germina en Europa, ¿no? Se gesta en Europa y también es llevado a las colonias americanas, tanto de España como de Portugal. La característica artística del barroco en su forma genérica, incluyendo todas las formas del arte, es la exuberancia ornamental. Podemos verlo en tantos ejemplos de iglesias virreinales en el Perú. El virreinato del Perú fue barroco. La forma artística imperante en el virreinato era el barroco. Podemos ver lindas iglesias virreinales en Puno, concretamente, muy bellas, en Lima, en Arequipa, en Cajamarca, ¿no? Entonces, son pórticos o entradas llenas de miniaturas. Podemos ver en 20 centímetros cuadrados un montón de diablitos y angelitos y arcángeles y querubines y santos, ¿no? Todos hechos en una miniatura. Esa exuberancia de ornamento es característica del barroco. También se da en la pintura, también se da en la literatura. Entonces, hay unos micrófonos abiertos. Ya, listo. Eso se manifestó en todas las artes, ¿no es cierto? Ahora
vamos a ver qué pasa con las características musicales. Las voces de la polifonía barroca, que sí es exuberante y que sí es muy abundante en su textura, ya no tienen toda la misma importancia como fue en el Renacimiento, ¿se acuerdan? En el Renacimiento todas las voces tenían la misma importancia y ya no sabíamos dónde estaba la melodía, cuál era cuál voz. En este caso, las voces ya no tienen la misma importancia. ¿Y por qué no tienen la misma importancia? Porque se crea una forma de composición que es la denominada el bajo continuo. Bueno, algo que ha pasado aquí, el bajo continuo. Voy a abrir este para poder hacer unos seguimientos, ¿ya? Disculpe, clase. El bajo continuo. Bueno, algo ha pasado aquí. El bajo continuo es una forma de composición que consiste en que una melodía está dada a un instrumento grave, que puede ser el fagot, la viola da gamba, el cello. Bueno, el cello era una viola da gamba, y sobre esa melodía que hace el bajo se van estableciendo ciertas paradas o ciertos descansos en la melodía, y en esos descansos se establece una escritura vertical, o sea, se hace un acorde. Y una vez que están determinados los acordes como pilares de esa melodía, entonces se unen los acordes mediante notas que vienen a ser melodía. Entonces las melodías ya tienen un patrón sobre el cual ir desarrollándose, ir conduciéndose, ir yendo, ir desarrollándose. Porque el bajo continuo nos ha dado esa estructura, cosa que no sucedía en el Renacimiento. Razón por la cual en el barroco ya se pueden diferenciar las voces, porque su forma de composición era más ordenada. En el barroco aparecen nuevas formas musicales, tanto vocales como instrumentales. En las formas vocales está la ópera, el oratorio, la cantata. En las instrumentales, el concierto, la sonata y la suite. Vamos avanzando un poquito rápido. ¿Cuál es la función social de la música en el barroco? Bueno, ya para este momento se ha producido el cisma de la Iglesia Católica. La Reforma luterana ha dividido, se ha separado, Lutero separa la Iglesia luterana, ¿no? Y la Iglesia Católica, para contrarrestar la Reforma, crea un movimiento que es la Contrarreforma. Bueno, hay toda una pugna de orden teológico y político y económico también. Pero finalmente, ¿qué eran los músicos? Los músicos eran un medio de propaganda para las iglesias. Una iglesia se comunicaba a través de los cantos, de sus conciertos, de sus oratorios, de sus pasiones, de sus misas. Y para eso necesitaba músicos y cantores y compositores. Entonces, la música era una forma de propaganda para las iglesias. Podemos citar que en el barroco, Johann Sebastian Bach era luterano, Georg Friedrich Händel era católico, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ninguno se hacía problema porque estaban tan metidos en su música que no hay evidencia histórica de que hayan tenido algún conflicto de ese tipo. ¿Y qué pasaba en la nobleza existente en el barroco? Una familia noble que se respete tenía que tener una orquesta en su palacio. Entonces, una iglesia, una buena orquesta daba lustre, daba brillo a un apellido. Entonces, los músicos fueron muy importantes, tanto para la iglesia como para las familias nobles. Pero esta actividad, que era indispensable para estas instituciones, hizo de los músicos empleados y en algunos casos hasta sirvientes de esas instituciones, ¿no? Porque un músico tenía que hacer todo, ¿no? Componer, enseñar, tocar, estar a disposición de cuando, es decir, no había una especie de tiempo de días, de horas diarias de trabajo, no, era una cosa, un empleado a tiempo completo. Vamos a ver entonces los géneros y formas que nacen en el barroco. Empezaremos por las formas vocales, la ópera.
Bien, voy a ser más breve. La ópera es un teatro cantado. Imagínense una obra de teatro en la cual en vez de hablar se canta. Pero no solamente se canta, sino existe una orquesta. Entonces es un teatro musicalizado. La ópera recorre toda Europa y es un furor absolutamente exitoso. Es como las telenovelas mexicanas o las venezolanas o las brasileñas y ahora las turcas, por decirlo así. Era el sitio en el cual convergían todos los estamentos sociales de la época. Fijémonos en esto, clase. Este es un teatro, esa es una figura, digamos, de un teatro de la ópera de barroca. Fíjense nomás en la escenografía. Mire cuánta gente ha intervenido para hacer esto. Acá tenemos adelante, en la fila de adelante, al clero. Es muy probable que acá estuviera el Papa. Muy probable que acá estuviera el Papa. Acá tenemos a la nobleza. Acá tenemos unos palcos especiales. Acá debe estar el rey, sabe Dios. Y a medida que vamos subiendo, acá un palco lo usan 3 personas, acá ya lo usan 6, acá lo usan 8, acá lo usan 10 y acá ya están todos arrimados nomás, en galería. Era un espectáculo para el pueblo y para la nobleza y para el clero. La ópera recorrió Europa como un espectáculo absolutamente impactante y enganchó con el pueblo. Era un espectáculo audiovisual nunca visto. Dentro de la ópera tenemos que hablar definitivamente de Claudio Monteverdi. Bien, Claudio Monteverdi, fue el músico que crea la ópera en términos prácticos. En realidad, la ópera la crea un músico que se llamaba Jacobo Peri, pero Jacobo Peri, digamos, es un músico que históricamente se le da el nombre de creador de la ópera, pero en realidad quien crea la ópera en su forma moderna, digamos, que no hace muchos cambios, es Monteverdi. Monteverdi, Cremona, Italia, 1567, Venecia, 1643. Vamos a escuchar de Monteverdi su ópera Orfeo, el aria de Orfeo. Orfeo es un ser mitológico, ¿no?, que está casado con Eurídice, que es su esposa. Eurídice muere, y cuando muere Eurídice, ella va al Hades, al inframundo, a una especie de infierno, ¿no? Entonces Orfeo está muy apenado por eso, y él tenía un arpa. Entonces con esa arpa baja a los infiernos y con el poder de su canto rescata a Eurídice y la vuelve a la tierra de los vivos. La ópera en los orígenes tenía temática de mitológica griega, ¿ya? La razón es que la ópera fue una forma de rescatar y poner en valor o actualizar, más que no otra cosa, reactualizar, si se quiere, la música griega, cosa que no se logró. Lo único que se pudo lograr rescatar fue la temática. La temática de la ópera barroca es mitológica. Vamos a escuchar el canto de Orfeo cuando feliz canta que Eurídice ha vuelto a la tierra de los vivos. Él es Orfeo, esta es su arpa, ¿ya? Vamos a escuchar entonces. Algo pasó aquí. Vamos a ver una pequeña ajustada a esto. Bien, bueno, si no se puede, lo hacemos nosotros mismos.
Boschi ombrosi, di Giorgio Boschi ombrosi, dei miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi ai miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo Boschi ombrosi, ti ricordo Boschi ombrosi. Dite allor non vi sembrai, dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato, or fortuna stil cangiato ed avvolto in festa i guai. Dite allor non vi sembrai più d'ogni altro sconsolato. Visti già mesto e dolente, visti già mesto e dolente, or gioisco e quegli affanni che sofferti io per tant'anni fan più caro il ben presente. Visti già mesto e dolente, visti già mesto e dolente. Bella Euridice, se per te bella Euridice benedico il mio tormento, dopo il duol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te bella Euridice, sol per te bella Euridice. Mirate, mirate. Hemos terminado de escuchar el aria de Orfeo. Pero antes de proseguir con la obra, quiero que miremos aquí. Esto es una orquesta, si bien moderna y actual, pero está hecha en el formato de la época. Los instrumentos son de época. Miren un poquito. Podemos explayarnos más. Quién sabe si hacemos un curso de ópera podamos trabajar todo esto, ¿no? Sería un gusto poder hacerlo. Muy bien. Entonces hemos revisado la ópera de Claudio Monteverdi, perdón. Hemos visto el aria de Orfeo en su ópera Orfeo. Vamos a escuchar otro músico representante de la ópera barroca. Hablamos de Georg Friedrich Händel. Händel, atención a esto, Händel es un músico inglés, pero nace en Alemania. Pero es un músico inglés, porque muy niño se va a Londres, vive en Alemania, vive en Inglaterra, habla el inglés. Yo creo que ni el alemán podría hablar, ¿no? Y vive en Inglaterra y compone toda su vida en Inglaterra y muere en Inglaterra. Y es un músico esencial en la historia no solo de la música barroca, sino de la música universal. En el PPT que les voy a enviar está un resumen de sus características biográficas o de su estilo de composición. No lo vamos a leer ahora por razones de tiempo. Solo diremos lo que hemos dicho, que es un músico esencial en la historia de la música. A propósito, los PPT, para no recargar, no los envío después de cada clase, sino cada 2 clases. O sea, hoy día compremos la segunda clase, hoy día en la noche o mañana hoy día en la noche lo envío. Estoy enviando el PPT de la clase 1 y 2. Y así cada 2 clases envío el PPT para no saturar con tantos envíos. Y lo voy a enviar a través del WhatsApp y de ahí cada uno lo descarga.
Vamos a escuchar de Georg Friedrich Händel en su faceta de compositor operático. Vamos a escuchar la ópera Rinaldo. La ópera Rinaldo es una ópera que narra el amor entre Rinaldo y Almirena. Es en el contexto de la Guerra de las Cruzadas, ¿no? Rinaldo es un guerrero cristiano y Almirena es una guerrera, ¿no? Una noble, no cristiana, digamos, maometana puede ser, ¿no? Entonces ella lo tiene de rehén. Es una historia un poco complicada, que no lo vamos a detener mucho en eso. Ahora, dentro de la obra que vamos a escuchar, hay que destacar lo siguiente: los castrati. ¿Qué son los castrati? Los castrati son niños que fueron castrados a una edad en la cual todavía no habían hecho el cambio de voz, para que como efecto de esta castración, no desarrollaran sus cuerdas vocales, hormonalmente no tuvieran un desarrollo de las cuerdas vocales y terminaran cantando como niños, con voz blanca. Y cantaban como niños, con voz blanca, pero con la fuerza de un varón. Imagínense un niño que canta hermoso, pero en el cuerpo de un varón de 1,75 m, 1,80 m y de 90 kilos de peso. ¿Se imaginan esa voz? Bueno, esa belleza de voz que se dio con los castrati fue una de las partes más penosas de la historia, no solo musical, sino de la humanidad, ¿no? Castrar a niños para mantener la voz. Bueno, es algo histórico, ¿no? Y así se hizo y se hacía de manera un poco cruel, ¿no? Y el índice de mortalidad era muy alto, ¿no? No olviden que no había antibióticos, no había analgésicos, era algo muy doloroso. Y bueno, pero los niños que lograban sobrevivir a esta operación, digamos, después, cuando eran cantantes famosos, eran muy reconocidos y tenían una muy alta posición social, muy admirados y reconocidos socialmente. Habrían que anotar que el hecho de haber sido castrados no les impedía tener una actividad sexual activa, no, solamente les impedía el desarrollo hormonal de la voz, por eso se mantenían con la voz de niño. Existen grabaciones de castratis. En el PPT que les voy a enviar, aquí en el diagrama 60, está en este enlace, podemos escuchar la grabación de un castrati, pero ya está un poco viejito el castrati, pero se logró llegar a la época de los discos de carbón. Escuchemos aquí la ópera Lascia ch'io pianga, déjame que llore, de la ópera Rinaldo de Händel. Acá vamos a ver como un niño, eso es una película que se llama Farinelli, ¿ya? Esta película la vamos a proyectar seguramente en el WhatsApp. Bueno, hay unas escenas en el video que voy a mostrar en las cuales se ve una tina llena de leche, ¿no? Parece que la leche tenía efectos sedantes, ¿no? Entonces ponían a los niños en la tina con leche y ahí procedían a la castración, ¿no? Bueno, esta película lo pinta de esa manera. Vamos a escuchar entonces Lascia ch'io pianga de la ópera Rinaldo.
Debemos decir que esta práctica de castración tiene antecedentes incluso en el Imperio Romano, y no solamente por los eunucos que cuidaban a las mujeres, digamos, ¿no? Sino también por criterios de canto, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica fue la que más impulsó esta práctica, lamentablemente, pero no solo la Iglesia Católica, ¿no? Sino también en los teatros de ópera, como han podido ver, cosa que está prohibida creo que en 1800 ya se prohibió, a finales del 700. Voy a confirmar ese dato. Y bien, esto es lo que hemos visto dentro de lo que es la música de Georg Friedrich Händel. Vamos a continuar rápidamente. Hemos visto que la ópera es un teatro musicalizado, o sea, hay escenografía, hay decorado, hay maquillaje, hay vestuario, hay movimiento escénico, hay un argumento, hay un libreto, hay una guía, digamos, de orden de ese tipo, ¿no es cierto? El oratorio es casi lo mismo. Hay un libreto, hay un argumento, hay personajes. Lo único que no hay es movimiento escénico. Ni hay decorado, ni hay vestuario, ni hay maquillaje. Simplemente la orquesta se pone en su lugar, el coro está quietito en su lugar, los solistas en su lugar y el director dirige. Todos cantan según un libreto, un argumento, etcétera, pero nadie se mueve, todo es estático. Es una ópera sin escenificación. El oratorio también se le llama pasión. Pasión es el nombre del oratorio, pero los protestantes, que siempre han querido distinguirse en temas formales, le llamaron pasión a lo que era un oratorio. Así que es indistinto. Podemos llamarle pasión o podemos llamarlo oratorio. La diferencia quizás es que la ópera en la época barroca era absolutamente en italiano y el oratorio podía cantarse en la lengua del país de origen. Habían oratorios en inglés, en alemán. Vamos a escuchar del músico que vamos a escuchar, del gran Händel. Vamos a escuchar músico inglés, a pesar de haber nacido en Alemania. Vamos a escuchar de su oratorio El Mesías. Vamos a escuchar For unto us a child is born, porque nos ha nacido un niño. Está hablando del nacimiento de Cristo. En este caso será cantado por el coro y la orquesta del Tabernáculo Mormón. Ahí están los subtítulos. Child is born.
Esta obra está cantada por el coro del Tabernáculo Mormón. Es uno de los coros más grandes que existen, muy célebre. La orquesta no creo que sea de la orquesta del Mormona, puede ser una orquesta contratada, puede ser también de orquesta de mormones. En cualquier caso, podríamos decir que la música de Johann Sebastian Bach no era para ese tamaño de coros, ¿no? Eran 20, 30 coreutas como promedio, y la orquesta era pequeña, ¿no? Bueno, valga la aclaración. Hay músicos puristas que no estarían de acuerdo con ese tipo de... Ahora, yo tenía una versión muy buena para mostrarlas, pero el YouTube, mediante un filtro, me lo bloqueó. Pero bueno, en el PPT puede ser que lo puedan abrir. Vamos a continuar viendo la música y vamos a ver lo que vamos a denominar una pasión, o sea, un oratorio cuyo sinónimo es la palabra pasión. Y en este caso vamos a detenernos en el gran Johann Sebastian Bach, o Juan Sebastián Bach. Juan Sebastián Bach es el músico, quizás uno de los músicos más importantes de la historia. No, de hecho, es uno de los más importantes, y quién sabe, el músico más importante de la historia. Es un nivel en el cual no se puede decir cuál es mejor. Ya están en un nivel de músicos escogidos que son incomparables, ¿no? Ya hay que admirarlos, digamos, como culminación de perfección y espiritualidad. No se les puede comparar ni valorar comparativamente. Vamos, disculpen ya. Alemania, 1750. Es tan importante que la época barroca termina con su muerte. Así lo ha determinado los historiadores de la música. Vamos a escuchar de él un coral de la Pasión según San Mateo. Ok, esta no es la que estamos buscando. Vamos a detenerla, ¿ya? Vamos a escuchar una parte nomás de el coral Jesús es ungido en Betania. Exactamente. Gracias al maestro Kulmer Núñez, que nos indican que la orquesta también es de la iglesia, orquesta de la manzana del templo, también es conformada por miembros de la religión de los mormones, digamos, ¿no? De la iglesia de los mormones. Vamos a escuchar ahora de la Pasión según San Mateo, el coral que habla sobre cuando Jesús es ungido en Betania, ungido de aceite por María Magdalena, ¿no? María Magdalena le echa aceite y colonia a los pies, y Judas le recrimina que con ese dinero que usado para el perfume hubiera dado a los pobres, etcétera, etcétera. Todo un cuento ahí, cuando lo que Judas no era ahorrar, sino posiblemente agarrarse el dinerito. Pero bueno, no hay traducción, así que vamos a escuchar con atención esta magnífica obra. Imposible que la escuchemos toda.
Bien, quizás no todos los participantes estemos escuchando con audífonos, porque no tendría por qué ser necesariamente siempre así, pero si lo hubiéramos podido escuchar con audífonos, digamos, la totalidad de la belleza de esta obra se percibe con mayor fidelidad, digamos, ¿no? Aunque es un poco agotador también trabajar con audífonos. Vamos avanzando. El tiempo se está venciendo. Posiblemente dejemos una hora para la próxima clase. Y vamos a escuchar otra forma musical del barroco, que es la cantata. La cantata es una palabra que significa cantada, o sea, cantar del italiano, cantare, ¿no? La cantata, lo que es cantado, lo que se canta. Es una obra para una o más voces solistas con acompañamiento instrumental. En ocasiones tiene un coro. Entonces la cantata no es una obra pequeña, sino es una obra grande que tiene secciones de coro, secciones de solistas, secciones de coro. Es como un oratorio, se puede decir, ¿no? Vamos a escuchar de Johann Sebastian Bach siempre la cantata 147, conocida como Jesús, alegría de los hombres, Jesus bleibet meine Freude. Escuchemos entonces la muy conocida cantata 147, seguro conocida por todos. Amen.
Bueno, maestros, estoy leyendo con mucha atención los muy acertados comentarios en el WhatsApp. Antes de pasar a cerrar la clase, diré que de los varios cursos que he dictado en diferentes instituciones, gracias a Dios, he tenido acogida. Es en esta sesión en donde se ha manifestado con mucho entusiasmo cuando yo hablé de un curso de ópera. Tenía que ser de la ciudad de Puno, que es tan musical, ¿no? Especialmente, que ha habido esa sensibilidad. Bueno, si podemos hacer un curso de ópera, lo hacemos. Yo ya lo he presentado y la verdad es apasionante. Pero bueno, no es el punto en este momento, pero está planteado. Está planteado con mucho entusiasmo. Ahora, el punto que me dicen también Cristian Daniel, maestro, la calidad del audio baja cuando es por Zoom, sí, baja. Pero bueno, los audífonos siempre ayudan. Vamos a dejar de compartir y nos vamos aquí al maestros. Hemos dado por concluida la clase de hoy y en este momento voy a lanzar el cuestionario para nuestra resolución. ¿Ya? El cuestionario número 2. Entonces, en este momento, lo compartimos. Cerramos aquí. Y nos vamos aquí, maestros. Si alguno de los maestros participantes puede copiar también este link en el WhatsApp, porque algunas personas tienen problemas siempre con el Zoom, a veces se corta. Entonces, maestro Paricagua, maestra Garnica,